A mí el tema rutinario, el tema de las rutinas me aburre muchísimo. Te empiezas a dar cuenta cuáles son las cosas que te gustan y que no te gustan. Estar estático, sentado, quieto, me generaba mucha incomodidad y al mismo tiempo me di cuenta que era demasiado creativo. Cuando nace mi hijo y lo vamos a meter al jardín, me encuentro con una charla con una profesional increíble que empieza a hablar de educación y empieza a contar el cuento de su hijo, que porque ellos como padres se habían equivocado en la constitución del colegio. Y cuando empieza a describir lo que es su hijo, la condición de su hijo, quedo yo así como, wow, ¿qué es esto? Me está describiendo a mí. Y ahí después de muchos estudios, entonces me doy cuenta que tengo un déficit de atención bien avanzado con hiperactividad. En pandemia empezamos a sacar negocios, diferentes marcas, una de las cuales creció muy rápidamente, que se llama Valientes a Fuego. Es el tema de comida al carbón, de las hamburguesas que todo el mundo conoce. Y empezamos a crecer muy rápidamente y montamos un local que nos costó mucho dinero. Nos salimos de nuestra zona de influencia creyendo que íbamos a abarcar pues mayor gente, que íbamos a poder darle gusto a más comensales y clientes, y no nos fue bien. Inicialmente lo primero que uno piensa es la banca tradicional y se encuentra uno con una barrera muy grande cuando las empresas son muy nuevas, porque no tienes historial. Básicamente por eso no te prestan plata. Es muy difícil que te presten plata, entonces tú empiezas a buscar cómo más te puedes financiar. El emprendimiento es un camino muy solitario, ¿sabes? Es un camino muy espinoso, muy solitario, y el emprendedor a veces o sea, llega como a caminos sin salida, ¿sabes? Como que, ¿y ahora qué hago? A mí nadie me enseñó, ya no hay papá que valga, ¿sabes? Ya no hay amigos que valgan, porque te enfrentas tú con la realidad de tu empresa y de qué camino debes tomar. El negocio o cómo ande tu negocio es el reflejo de lo que haces tú y cómo eres tú en tu vida personal. Y finalmente los negocios tienen vida, ¿sabes? Porque pues nacieron de una idea de lo que tú quisiste crear y de eso que le impregnaste tú como tu ADN. Entonces, si un negocio está funcionando mal, hay muchos factores externos que pueden influenciar en eso, pero también tu forma en cómo tratas el negocio, cómo lo llevas y cómo lo haces, influye muchísimo. En Key Capital no solo conectamos capitales con oportunidades, también buscamos conectar con las personas, con sus historias, pero sobre todo con ese camino que han recorrido para llegar al lugar donde están hoy. Justamente hoy nos acompaña Mauricio García, empresario gastronómico, cofundador del Grupo Los Valientes, y quien hoy nos va a contar no solo de su lado empresarial, sino también un poco más su lado personal. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Fer, ¿qué más? Muy bien, ¿Cómo va todo? muy bien, Mauricio. Ah, Bueno, vamos bueno. a arrancar un poquito. Si bien te dedicas hoy al mundo gastronómico, mucha gente creo que no lo sabe, pero arrancaste estudiando arquitectura. Bueno, no sabía cuando me gradué del colegio muy bien qué quería hacer, Sí. era muy mal estudiante, me iba muy mal con las matemáticas. En mi casa siempre vi maquetas, planos, porque mi mamá estudió arquitectura también. Entonces, por descartes, dije, esa de pronto puede ser la carrera que más se me facilita. Y me fue muy bien. Estudié hasta sexto semestre, um, y me aburrí muy rápido del tema universitario, de los semestres, no encontraba muchos retos intelectuales y empecé a trabajar en un hotel y ahí monté mi primer emprendimiento. Ok, ¿y ahí se cruza ya el mundo de la cocina en Ahí, tu vida? total, me acuerdo que en un cóctel de gerencia en ese hotel conocí al dueño de Pan de Bono Bayuno, y ahí él empezó a desarrollar franquicias y mi papá y yo hicimos una sociedad y arrancamos con ese primer negocio de emprendimiento en comidas. Y de ahí no salí, tenía 22 años. Ok, Y ahí arranqué y entonces empecé pues, a tener negocios, salía, vendía, montaba, nada, como ese circuito de las comidas que le pasa a todo el mundo. perfecto. Y ahí no paraste y te quedaste, creo que en el mundo gastronómico tuviste también un primer restaurante antes del grupo Los Valientes en Chía, Sí, en precisamente con sociedad. Santiago. Exacto. Pues yo llevaba mucho tiempo trabajando de noche en Ujú. temas de bares, ya estaba un poquito aburrido de la noche y salió la oportunidad de un restaurante en Chía. Eh, Había conocido a Santi, Santi, chef profesional, cocinero profesional. Le dije, oiga, me salió esta oportunidad, ¿por qué no miramos a ver qué se puede hacer? Y exploramos esa posibilidad y fue un restaurante de fin de semana con el que aprendimos muchas cosas. Perfecto. Mao, si pudiéramos irnos como en detalle a esa necesidad de estar creando cosas, ¿crees que es particularmente por algo o en tu vida de aburrirte rápidamente de algo, de necesito salir a inventarme una nueva idea de... Sí, total. A mí el tema rutinario, el tema de las rutinas me aburre muchísimo. Obviamente cuando empiezas como tu parte profesional, te empiezas a dar cuenta cuáles son las cosas que te gustan y que no te gustan. Estar estático, sentado, quieto, me generaba mucha incomodidad y al mismo tiempo me di cuenta que era demasiado creativo. Entonces había que encontrar
por qué lado desarrollar esa creatividad, ¿no? O sea, cómo volverla productiva. Y bueno, en la gastronomía y en este tema de los restaurantes encontré un buen vehículo para desarrollar esa creatividad. Perfecto, Mau. Te lo quiero enlazar con algo que personalmente nos compartiste también fuera de cámara, y que creo que tiene que ver mucho con esta necesidad de estar creando todo el tiempo. Y es que en tu vida te encuentras con que a tus 40, corrígeme ahí, más o menos 40 años, puntualmente la anécdota ya me la detallas tú, pero te dicen que tienes un cerebro neurodivergente. ¿Cómo, Total. cómo es eso en tu vida y cómo ha implicado todo eso a raíz de lo que Descubro desarrollas? técnicamente qué significa eso. Sí, Toda mi vida siempre fui como la persona que se salía un poquito del molde, bien diferente. Desde el colegio pues cuestionaba todo, la autoridad, la religión, no me podía quedar quieto en el salón, siempre estaba cuestionando todo, ¿no? Entonces crecí como con ese estigma de ser el niño diferente. En la universidad también me canso muy rápido de los procesos, del estudio, como que no encuentro ningún incentivo intelectual, entonces me aburro muy rápido. Y digamos, siempre crecí creyendo que era muy diferente, pero nunca entendiendo ¿el por qué? el por qué. Eh, Cuando nace mi hijo y lo vamos a meter al jardín, me encuentro con una charla con una profesional increíble que empieza a hablar de educación y empieza a contar el cuento de su hijo, que porque ellos como padres se habían equivocado en la constitución del colegio. Y cuando empieza a describir lo que es su hijo, la condición de su hijo, quedo yo así como, wow, ¿qué es esto? Me está describiendo a mí. Sí. La espero un montón, hablo con ella, le digo, oye, me cautivaste, quiero entender qué es eso de lo que hablas porque me sentí muy identificado. Ujú. Y ahí después de muchos estudios, entonces me doy cuenta que tengo un déficit de atención bien avanzado con hiperactividad y después de varios estudios, citas con especialistas, ¿no? Como entender qué pasaba, pues me doy cuenta de esos retos y de, digamos, todo lo que involucra tener un cerebro hipersensible, ¿no? Sí. Donde todos los estímulos te generan algún tipo de distracción o algún tipo de enfoque. Entonces, después de tantos años, aprender a manejar tu cerebro y entenderlo y cómo es tu comportamiento, pues es un aprendizaje nuevo, ¿sabes? A los 40 años, Es un volver, volver a empezar. claro, a reescribirte y a entender de ahí para atrás cuáles fueron todos esos errores que habías cometido, por qué los cometiste, entendiéndolos y volver a reconstruirte. Entonces, digamos que ha sido un camino, escucha, mis últimos 10 años han sido de reconstruirme, de entenderme, de volver a empezar a caminar, ¿no? Total. En lo personal, me imagino, un poco ya nos mencionaste un montón de cambios y cómo implicó también eso, saber eso en tu vida, pero en lo profesional, ¿cómo le diste vuelta? O cómo dijiste, esto lo puedo aprovechar a mi favor, pues entendiendo que también hace que seas mucho más creativo, que si esto no te engancha o no te conecta, tú dices, listo, paso, pero todo el tiempo estás súper activo pensando en cómo hacer más cosas. Toda la vida, como te conté, había sido muy creativo. Siempre creaba negocios que en algún momento subían, crecían muy rápido. Ujú. Digamos que podrían ser exitosos muy rápidamente, pero de algún momento a otro se caían. Y esa era mi vida, ¿no? Construía, hacía, caía. O sea, un círculo con picos y con valles muy, muy pronunciados. Claro, y después cuando me encuentro con mi cerebro, cómo es que funciona, me di cuenta que no soy muy bueno para mantener los negocios a largo plazo, porque eso ya implica rutina, ya implica procesos, ya implica una cantidad de cosas que se vuelven rutinarios y ahí es donde pierdo el interés y me Total. aburro muy fácilmente. Entonces entendí que lo mío era estar creando, creando. En mi cabeza siempre hay miles de negocios, miles de cosas que quiero sacar adelante Sí. y con Santiago hicimos un match perfecto porque él es igual, entonces siempre nos complementamos, siempre estamos creando, pero tenemos unas personas detrás que son los que se encargan de darle continuidad a lo que vamos haciendo, por lo menos para mí me funciona muy bien. Ahí va a enlazar esa alianza que han creado, que además de socios son amigos. ¿Cómo se logra ese match perfecto también en los negocios? Desde tu experiencia y como dices hoy, si pudiéramos también aconsejarnos a alguien y decir qué tan importante es tener aliados y hacer ese match para Yo creo, encaminarnos al éxito. Yo creo que es una lotería lo que tenemos Santiago y yo, porque primero fuimos muy buenos amigos y muy buenos amigos de parranda, ¿sabes? Éramos muy jóvenes cuando nos conocimos, entonces pues no teníamos responsabilidades, no teníamos hijos, no teníamos, entonces pues pasábamos bueno y creamos una amistad en pasar bueno y gozarnos la vida. Eh, Cuando llegamos a este punto ahora de valientes de construir todas estas marcas, creo que se consolidó mucho más la amistad. Entendimos muy bien que teníamos que cuidar muy bien la amistad por encima del negocio. Nuestro círculo social es el mismo en todos lados, o sea, conocemos como a la misma gente, abarcamos como el mismo círculo social y sabíamos que esto, primero no lo teníamos que gozar, esa era una premisa, como que lo que hacemos
gocémonosla, o sea, pasémosla bueno haciendo lo que nos gusta hacer, y tratemos de construir un negocio a través de eso. Hay una cosa muy importante y es que Santiago y yo pensamos muy diferentes. Las discusiones que tenemos él y yo siempre son desde puntos de vista muy diferentes. O sea, es muy difícil que una idea, los dos la podamos hacer clic, podamos hacer match, Sí, sí, porque sí. siempre estamos pensando, Cada uno tiene su punto de no, es vista. impresionante y él es creativo a su forma, yo soy creativo a mi Total. manera. Hemos sido personas independientes todo el tiempo, entonces digamos que cada uno tiende a hacer lo que quiere y lo que le gusta, pero siempre las decisiones se basan en qué es lo mejor para la empresa y cómo hacemos para que la empresa, con la decisión que vayamos a tomar, sea más rentable y pueda crecer. Entonces, digamos que eso ha sido un reto, pero luego yo creo que vamos bien. El equipo que hemos consolidado, nos divertimos mucho. Creo que esa es finalmente la clave, es divertirnos, pasar bueno. Perfecto. En este camino sé que no te gusta el tema de influencer, pero sin duda ustedes dos a través de las personalidades que tienen súper marcadas, han creado también alrededor del grupo Los Valientes una marca personal de cada uno. Entonces, ¿cómo se potencia eso? Y se dieron cuenta en el primer momento que eso potenciaba el negocio o lo fueron descubriendo a poquito? Yo, en mi caso particular, lo descubrí en un momento muy puntual y Ujú. fue ese año del 2020 donde nos encerraron a todos. Nosotros estábamos arrancando con nuestro primer emprendimiento, que era Gallardo, Sí. y pues no había otra forma de poder publicitar tus productos o tu restaurante en ese momento que las redes. Y yo estaba pues muy ajeno a las redes y Santiago y yo pues muy viejos empezando a hacer redes, a tomar fotos con el celular. Si uno se devuelve en los feeds de cada una de las cuentas, las primeras fotos y las primeras publicaciones pues eran desastrosas y las comparas con lo que hacemos hoy. Pero nos dimos cuenta que empezó a funcionar. O sea, con gran sorpresa, con grata sorpresa nos dimos cuenta que lo que hacíamos llamaba la atención, que la gente se moría de la risa porque como no sabíamos cómo se hacía, pues éramos nosotros, Total. nosotros mismos siendo amigos tratando de grabar cosas. Nos divertíamos mucho, ¿no? El vocabulario pues era el que siempre utilizábamos. Entonces en general la gente se moría de la risa y era un tema divertido porque éramos nosotros mismos y nos empezamos a dar cuenta que eso funcionaba. Dijimos, por aquí es, sigámosle dándole. Y eso fue a su vez construyendo una marca personal y una marca de restaurantes que no fue planeado, sino se fue dando como por las circunstancias del camino que Del tomó camino. todo. Total. Mao, no todo puede ser bueno, creo yo, en el proceso de emprender y de también crear empresa. Cuéntame, ¿hay algún momento de crisis que tú digas, uy, nos enfrentamos a esto? También un poco para que quien vea la entrevista y ya conoce, por supuesto, el lado del éxito de lo que ustedes han creado, también conozca quizás esas malas experiencias o esos malos ratos que se pasan a lo largo de crear lo que es una empresa y que les haya dejado de enseñanza. Sí, tuvimos un golpe duro. Nosotros crecimos muy rápidamente. Ujú. En pandemia empezamos a sacar negocios, diferentes marcas, una de las cuales creció muy rápidamente que se llama Valientes a Fuego, que es el tema de comida al carbón, de las hamburguesas que todo el mundo conoce. Em, y empezamos a crecer muy rápidamente y montamos un local que nos costó mucho dinero. Nos salimos de nuestra zona de influencia creyendo que íbamos a abarcar pues mayor gente, que íbamos a poder darle gusto a más comensales y clientes y no nos fue bien. Invertimos mucho dinero, eso en un negocio tan nuevo como el de nosotros, pues nos pega muy duro en la caja. Entonces nos hemos enfrentado a un año y medio de resolver y reparar todo eso que no funcionó bien en temas de flujo de efectivo y de caja. Y la enseñanza es que hay que saber crecer. Creo que nos adelantamos un poco, creo que nos emocionamos mucho con el ruido, con lo que pasaba. eh, y tratamos, yo siempre le digo a Santi, porque uno trata de encontrar el error, dónde nos equivocamos, en dónde fallamos, qué fue lo que nos falló. Yo le digo que tratamos de jugar un mundial de fútbol estando en Benjamines en el colegio. Estuvimos en un centro comercial y yo siento que una marca cuando entra a un centro comercial tiene que ser una marca mucho más sólida, Ujú. con más reconocimiento a nivel nacional quizás, porque la gente que va al centro comercial va específicamente a comprar dos, tres cosas y si va a comer ya sabe cuáles son las ¿A marcas que dónde va a ir? están. Entonces nos costó mucho trabajo posicionar la marca y no pudimos y eso pues nos pegó muy duro en nuestro flujo de caja y ahí viene pues eso desbarajusta un montón cualquier operación. Entonces el aprendizaje durante ese año de tratar de resolver y cómo mantenerte en pie sabiendo que abriste un roto grande, pues eso está lleno de aprendizajes, ¿no? Cómo te refinancias, a quién incluyes, qué Total. haces de nuevo, cómo vendes más, qué estrategias utilizas. O sea, ahí sí que pusimos a prueba nuestra Nuestra creatividad. creatividad. Sí, impresionante. Y en ese camino que mencionabas de buscar cómo resolver, ¿en qué momento aparecen los aliados? Y acá te conecto un poco con el espacio en el que estamos hoy.
¿Cómo aparece también Key Capital y cómo conoces a Key Capital? Bueno, nosotros cuando empezamos a darle cara a todas las marcas, definitivamente creo que uno de los valores que tenemos es hacer amigos y esa parte de poder socializar muy rápidamente. Ujú. Y creo que eso abre muchas puertas, definitivamente, y las abre muy fácilmente. Cuando tú eres una persona agradable, social, atenta, buen anfitrión, donde te acercas, donde estás pendiente del cliente, de los amigos, eso abre un montón de puertas. Y en una de esas conocí a Juanca y nos volvimos amigos, empezamos a jugar cartas, iba mucho a los restaurantes, empezamos a hablar de diferentes cosas y conectamos y nos volvimos muy buenos amigos y eso nos ha pasado en los últimos 4 años un montón. Los aliados más importantes de nosotros en este momento han salido a través de la gastronomía y de esa relación social que tenemos con la gente que viene. Súper, Mauricio. Igual me contabas también, no a través de Key Capital, pero ustedes en estos momentos de pronto de buscar aliados, también buscaron financiación. Sí. Cuéntame ahí un poquito cómo lo hicieron y a quiénes recurrieron o si encontraron de pronto dentro de esas opciones nuevas alternativas o se fueron por la banca tradicional. Inicialmente lo primero que uno piensa es la banca tradicional Ujú. y se encuentra uno con una barrera muy grande cuando las empresas son muy nuevas, porque no tienes historial. Básicamente por eso no te prestan plata. Es muy difícil que te presten plata, entonces tú empiezas a buscar cómo más te puedes financiar. Entonces, primero, unos socios muy generosos que nos seguían la cuerda, poniendo plata a todas las locuras que se nos Ocurrió. ocurrían. Encontramos una plataforma muy chévere que se llama Censo. Esa es una plataforma de la Bolsa de Valores de Bogotá que estudia los negocios, no son tan rigurosos como con las calificaciones que le hacen los bancos y te prestan la plata. Entonces, digamos, esa fue una forma de financiación en un negocio puntual que montamos en un local y también recurrimos a amigos y a gente cercana que creía en las marcas y que también ha invertido con nosotros dependiendo como de cada situación puntual. Bien, Mau. Ya hablando en general y en el rubro en el que ustedes se mueven, ¿crees que hace falta quizás un acompañamiento o más aliados estratégicos para los que emprenden en este rubro gastronómico? Total, el emprendimiento es un camino muy solitario, ¿sabes? Es un camino muy espinoso, muy solitario, y el emprendedor a veces, o sea, llega como a caminos sin salida, ¿sabes? Como que, ¿y ahora qué hago? Ujú. A mí nadie me enseñó, ya no hay papá que valga, ¿sabes? Ya no hay amigos que valgan porque te enfrentas tú con la realidad de tu empresa y de qué camino debes tomar. Nadie te da felicitaciones, Sí, nadie te dice, no. oye, lo hiciste muy bien, te felicito, te ganaste el empleado del mes y sigue adelante. Eres tú mismo, Uno mismo dándose, palmadita. pero sí siento que hace falta mucha ayuda, digamos, del gobierno, se puede decir, Ujú. para ayudar a impulsar a los emprendedores. Es que es muy difícil, la verdad. Cargas con unas piedras muy pesadas para poder salir adelante, o sea, la nómina, los impuestos, los arriendos, ¿no? Cada negocio tiene oportunidades de mejora y tienes que estar pensando en todo. Es muy difícil, es Es muy muy difícil. difícil. Es muy difícil y bueno, ya mencionabas cómo es el lado empresarial y en lo personal, puntualmente contigo, cómo se equilibra la vida de ir creando empresa y en este caso puntual lo vuelvo a conectar con esto que te sucedió a ti a los 40 años, que te cambia un poco tu chip de cómo venías andando en la vida y es cómo conectas eso personal y cómo se equilibra al momento de ir generando todos los días nuevas ideas y ir creando. Hay una frase que no sé quién la dijo y me parece súper válida y es que el negocio o cómo ande tu negocio es el reflejo de lo que haces tú y cómo eres tú en tu vida personal. Y finalmente los negocios tienen vida, ¿sabes? Porque pues nacieron de una idea de lo que tú quisiste crear y de eso que le impregnaste tú como tu ADN. Sí, Entonces, si un negocio está funcionando mal, hay muchos factores externos que pueden influenciar en eso, pero también tu forma en cómo tratas el negocio, cómo lo llevas y cómo lo haces, influye muchísimo. Después de todo lo que yo me di cuenta de todos los errores que había cometido de hace aquí para atrás, sí. me di cuenta que tenía que cambiar la forma en que manejaba mis negocios también Ujú. y la forma como me comunicaba y la forma como hacía las cosas. Entonces, mi vida personal, digamos que en el círculo más cercano de mi vida familiar, mi esposa, digamos que es una crítica muy importante para mí en el buen sentido de la palabra. Ella me aprendió a conocer muy bien y ella es la que a veces me bota cosas que me doy cuenta que estoy echando para atrás, ¿sabes? En el tema del déficit de atención, de lo descuidado que uno se puede volver, de las cosas que se le empiezan a olvidar. Y cuando ella me empieza a botar como esos datos, me doy cuenta que tengo que corregir varias cosas a nivel personal. Y si tú te pones a comparar mi vida personal con los negocios, funcionan, es impresionante cómo funcionan
ambos a la par. alineados. Sí, sí, Entonces, sí, si yo estoy bien, el negocio va muy bien. Si empiezo a caer, hay alguna cosa en los negocios que dependen de mí que claro. también empiezan a variar. Entonces, ese equilibrio hay que mantenerlo, hay que trabajar mucho. Yo en lo personal tengo que trabajar mucho en mí porque es un tema que no se puede controlar. Total. No me gusta medicarme, hay medicinas para este tipo de condiciones, no me gusta hacerlo. eh, Buscaste otras alternativas también. Busqué otras alternativas para poderme ayudar a como equilibrar como ¿Y hoy todas esas sientes que emociones. llegaste a ese equilibrio un poco? No, sabes, Sigues trabajando. esos equilibrios se llegan por momentos, Ujú. ¿sabes? El tema de las emociones juega un papel muy importante. Las personas que tenemos este tipo de condición somos muy sensibles, ¿sabes? Total. Nos llega demasiadas cosas por muchos sentidos. Entonces es abrumador y a veces no es fácil equilibrarlos y distinguirlos y poderte mantener ecuánime, ¿sabes? Ok. Entonces sigo trabajando, cada vez identifico más qué me pasa, pero no lo tengo solucionado para nada. Bueno, ahí vas en ese camino y creo que este espacio también es muy chévere y creo que también tiene ese propósito de no solo conocer ese éxito que hay detrás de lo que pues las personas, en este caso tú, Mauricio, y en sociedad eh, con Santiago has creado, sino también conocer ese otro lado B que a veces no vemos y es todo lo que también se vive en lo personal al momento de construir empresa, negocio, lo que sea. Total. Entonces, es muy de valientes, creo yo, y aplica Sí. mucho. Ese conocimiento personal es de valentía porque se encuentra uno con cosas que uno dice, uy, ¿cómo así? No sabía que esto estaba por acá, que ahora cómo lo manejo, cómo lo construyo, cómo lo modifico, cómo lo pongo a jugar a mi favor o cómo trato de definitivamente eliminarlo. Eso es muy difícil. Es complicado y en este, si se quiere, este círculo que hemos creado y trazado en tu historia, conociendo ya también lo vivido a nivel empresarial, que ya también conocemos el recorrido de los proyectos que tienen, Valentino, Gallardo y los Valientes a Fuego, quisiera que hicieras como esa retrospectiva y me dijeras hoy en qué punto y qué satisfacción te genera haber creado todo esto a nivel personal, profesional y cómo te ves ahora. Buena pregunta, ¿sabes? Ese reconocimiento de lograr algo que a la gente o que uno haya podido impactar es gratificante. No sé si eso se llama ego o cómo se llama, pero es gratificante ver que lograste algo que se puede mantener y que a la gente le ha gustado. Eh, el reto está en mantenerlo, ¿sabes? Esa es la lucha en el día a día de poderlo mantener. Hoy yo creo que el éxito se mide por el nivel de felicidad que tú proyectas y que tienes, ¿sabes? Y hay que mantenerlo, hay que estar muy centrado. Yo creo que la clave es estar centrado para poder mantener esa felicidad. Bueno, Mao, y como cierre, yo creo que te diría, nos has dejado creo que en este espacio un montón de consejos, aprendizajes a partir de pues lo que tú has vivido y de lo que es tu vida, por supuesto, pero un consejo que nos quieras dejar para quizás esas personas que están hoy emprendiendo, tienen una idea de negocio, cómo la desarrollamos, cómo la aplicamos y en lo personal, ¿qué te gustaría también que dejar esa huella de Mauricio en este espacio? Hay que lanzarse, definitivamente sí o sí hay que tomar acción. Está chévere la planeación, es importante la planeación, pero la planeación no debe tomar demasiado tiempo porque pasa el tiempo y te vas quedando. Entonces sí o sí lanzarse y tener un equipo de trabajo que logre suplir lo que tú no puedes hacer bien. Yo creo que ahí está la clave del éxito. Si tienes dos o tres personas que hagan lo que tú definitivamente no sabes hacer, eso va a ser un soporte muy importante para que tú puedas crecer. Pero inicialmente, botarse, dar el primer paso y lanzarse al agua. De cabeza y buscar los mejores aliados. Total, total. Perfecto. Mauricio, bueno, no sé si nos han quedado temas, nos podríamos quedar conversando, por supuesto. Te agradezco por el espacio, por todo lo que nos regalaste en este momento de tu vida también personal y nos seguiremos viendo seguramente. Fer, gracias a ti por la invitación. Aquí bienvenido siempre. Key Capital.